Descubrieron 6 simbolismos misteriosos en la pasión de Cristo, que cambiarán tu perspectiva. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en el jardín de Getsemaní. La luna apenas iluminaba los rostros llenos de angustia, mientras Jesús, profundamente conmovido, caía de rodillas. Su sudor, mezclado con la tierra, se tornaba en lágrimas de sangre. A lo lejos, las sombras de los soldados se acercaban, marcando el inicio de un oscuro desenlace. En medio de esa desesperación, un pequeño detalle llamó la atención: un olivo, antiguo y robusto. Parecía susurrar secretos al viento, como si guardara el eco de siglos pasados. Este árbol, referente de paz, se encontraba allí, pero su presencia era un símbolo de traición y separación. A cada instante, la incertidumbre aumentaba, su destino estaba marcado. Pero el significado profundo de cada evento trascendía ese momento. Mientras tanto, los cielos comenzaron a oscurecerse, cubriendo el cielo estrellado con nubes amenazantes. Las multitudes murmuraban, confundidas entre el miedo y la devoción. En ese instante, una paloma blanca sobrevoló el jardín, atravesando la oscuridad. ¿Era un símbolo de esperanza o un presagio de la inminente tragedia? Las miradas se cruzaron, llenas de preguntas sin respuesta. ¿Qué representarían estos signos en el gran plano del sacrificio? La tensión en el aire se podía palpar. Las visiones de profecías antiguas y sueños por cumplir estaban en juego. La sombra de su traición se cernía como un manto sobre todos los presentes. Jesús levantaba la mirada hacia el cielo, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Desde el fondo de su alma, brotaba un grito apenas audible: «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Las puertas del futuro se cerraban. Cada momento se sentía como un eco distante que resonaba en los corazones de sus seguidores. Una sensación de impotencia se apoderó del ambiente. ¿Quién podría comprender lo que estaba a punto de suceder? Mientras un ruido ensordecedor se acercaba, el murmullo de la multitud se tornó en un silencio aterrador. Como si el mundo se detuviera, una visión fugaz apareció en la mente de Jesús: las multitudes adorándole, felices y agradecidas, ahora se desvanecían entre gritos de odio. ¿Era ese el futuro que le esperaba? El aire frío cortaba la piel, mientras la oscuridad se cernía como un manto sobre la escena. Y en ese preciso instante, lo inexplicable se materializó: algo en el aire zumbaba. Un mensaje oculto que permanecía sin descifrar. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés allí, dale a ese botón de me gusta, me ayuda mucho con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La presión en el aire se intensificaba, y el eco de los pasos acercándose resonaba en el corazón de Jesús. Era casi como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración, a la espera de un desenlace inevitable. El olivo, testigo mudo, parecía temblar, sus hojas susurrando una melodía que solo él podía comprender. En su espíritu, la división entre el deber y el deseo luchaba con fervor. ¿Acaso esta copa puede pasar de mí?, recordaba, cuestionándose mientras la oscuridad lo envolvía. Un murmullo en la distancia anunciaba la llegada de Judas, enfundado en la traición. La multitud le seguía como sombra, imbuida de incertidumbre y misterio. Jesús sabía que el momento crucial había llegado. A medida que la figura de Judas se acercaba, una extraña calma lo invadió. Era el compás del amor y el sacrificio en el que se encontraba atrapado, desde el primer momento. Ante la creación misma, al instante, un rayo de luz iluminó sus ojos. Un ángel, enviado en un destello dorado, descendió y se detuvo ante él, ofreciendo consuelo en forma de un mensaje que solo podía oír. Tu sacrificio traerá redención, no solo para muchos, sino para el mundo entero. La promesa tembló en la intimidad del jardín, un recordatorio de que el amor verdadero se manifiesta a través de la entrega. Judas llegó finalmente, el beso en su rostro un símbolo de la traición más profunda. La escena se tornó en un choque de sombras. Los soldados, armados y decididos, eran incapaces de entender la magnitud del momento. En medio del tumulto, la mirada de Jesús se encontró con la de Pedro, quien,
impulsado por la furia y la confusión, blandidosamente la espada en defensa de su maestro. Fue entonces que Jesús, en un acto de amor inquebrantable, le dijo: «Detente. ¿Acaso no he dicho que si quisiera, podría pedir a mi Padre que envíe legiones de ángeles?» El murmullo de la multitud se tornó en un clamor, incapaz de comprender el sacrificio que se buscaba. Mientras la estructura de su realidad se desmoronaba, el sentido profundo de su misión se consolidaba. Si este es el camino, que así sea, pensó, comprendiendo que la transformación sería más allá de lo físico y visible. El peso del destino se comprimía en cada palabra, cada gesto. La profecía se desenvolvía, y el jardín de Getsemaní se convertía en el escenario de un drama espiritual. Mientras los soldados apresaban a Jesús, un silencio sepulcral lo rodeaba. Era como si la creación contuviera el aliento, todo estaba suspendido en la vorágine de ese instante. Una figura solitaria se erguía entre la multitud, observando cada movimiento, sintiendo el eco de las decisiones que a cada uno les eran impuestas. Era María, su madre. En su mirar y en su dolor, la tragedia se tornaba personal, la separación no solo era un acto de traición, sino un sacrificio que perforaba el alma. Las lágrimas en sus ojos eran un símbolo de amor y desesperación, un recordatorio de que, en medio del conflicto, el amor persistiría por mucho más tiempo. La multitud se dispersó rápidamente, el eco de la traición resonando en sus corazones. Mientras Jesús era llevado, en su pecho un nuevo misterio comenzaba a florecer. La revelación del propósito continuo de su sacrificio estaba a la vista, pero aún faltaba lo más dificultoso. Justo antes de desaparecer entre la multitud, algo dentro de él resonaba con una verdad aún no revelada. La verdadera libertad vendrá a través del sufrimiento. Así, mientras las sombras se desvanecían, una nueva pregunta emergía en el aire: ¿puede el amor sobrevivir a la traición? La respuesta, como el sacrificio mismo, aguardaba en la penumbra del futuro. Las cadenas del tiempo parecían deslizarse suavemente mientras Jesús era arrastrado por las calles de Jerusalén, maniatado, rodeado de miradas inquisitivas y murmullos a su paso. La noche que antes había estado impregnada de perfumadas flores y hojas tiernas ahora olía a sudor y temor. Era un panorama desolador. La traición de Judas se había transformado en un bache irreversible en el océano de la historia, y cada persona que lo contemplaba era un hilo más en este elaborado tejido de destino. Pedro, empapado en incertidumbre, lo seguía a la distancia. Su corazón golpeaba con un tambor de culpa y temor. ¿Qué me ha llevado a esto?, pensaba, apuntando la espada que había usado en un intento torpe de salvarlo. Sin embargo, su coraje se desvanecía, sucumbiendo a las dudas sobre la fe y la lealtad. Donde quedaba el fervor cuando el silencio del miedo clamaba, mientras avanzaban, los ecos de los actos de Jesús reverberaban en las calles. Cada sanedrín, cada fariseo, recordaban milagros y enseñanzas que desafiaban la autoridad. ¿Por qué?, murmuraban, sintiéndose amenazados ante un mensaje que los hacía tambalear en su pedestal. Pero los hombres en el poder se empecinaban en mantener el statu quo. Él, cuyo amor podía abarcar a las multitudes, ahora estaba completamente solo en un reino de enemigos que se alzaban como sombras sobre su luz. En la sala del juicio, las preguntas comenzaron a volar como aves de rapiña en un cielo gris. ¿Eres tú el rey de los judíos?, y cada inquietante interrogante cortaba el aire de forma más punzante. Sin embargo, Jesús guardaba un silencio profundo y tranquilizador, como el océano en calma antes de la tempestad. Su propósito iba más allá de las evidencias y acusaciones. Había una conexión que vibraba entre el cielo y la tierra, una verdad aguardando revelarse en el momento adecuado. Mientras su mente recorría los lugares de la profecía, el eco de las palabras de Isaías lo acompañaban: por sus heridas, seremos sanados. Pero la tranquilidad interna no implicaba que no sintiera el dolor de la traición, el sufrimiento humano evidente en manos de los que clamaban por su condena. La dualidad de ser el Hijo de Dios y, al mismo tiempo, un hombre sintiente resonaba en su ser, cada latido un recordatorio de lo que significaba encarnar el amor en su forma más pura. El murmurio de la multitud se tornó extraordinariamente intenso cuando se pronunció la sentencia: «Crucifícale, crucifícale». Esas palabras, cargadas de rencor, se arremolinaron en el aire como un viento gélido, haciéndole eco en su corazón. La carga de lo que se avecinaba era ineludible. Su camino hacia la cruz se trazaba como las venas de un árbol centenario, marcando la senda de su destino. Mientras tanto, María se encontraba en los márgenes, inmóvil ante el inminente juicio de su hijo. La angustia en su pecho era palpable,
Un testimonio del amor de una madre enfrentando la posibilidad de perderlo todo. ¿Por qué, oh Señor? ¿Por qué sufre el inocente? Las preguntas retumbaban en su mente, un eco que se alzaba al cielo. A medida que Jesús era llevado hacia el Gólgota, una revelación comenzó a forjarse en el horizonte de su entendimiento. No es solo el sacrificio de un inocente, sino un acto cósmico que cambiará la esencia misma de la humanidad. En la crueldad del sufrimiento, emergía una oportunidad de redención, un claro recordatorio de que la luz puede brotar incluso de la más densa oscuridad. Mientras los clavos eran preparados y la cruz erguida, la siguiente pregunta se filtró desde el fondo de su ser hacia la superficie de la conciencia. Si el sufrimiento es el camino, ¿seré capaz de aceptar la dolorosa verdad de mi misión? La incertidumbre se desplegaba como un manto misterioso, prometiendo respuestas en un tiempo distante que aún no había llegado. Con cada paso que daba hacia el Gólgota, el eco de sus pasos se fundía en el clamor de la multitud que se había congregado. Un mar de rostros se agolpaba en sus memorias, algunos fueron discípulos, otros beneficiarios de su compasión o miembros de la horda que clamaba por su condena. Entre ellos, se acercaba una mujer que había recibido su sanación, su vida transformada. Su mirada encontraba la de Jesús, y en un instante, las palabras no pronunciadas parecían fluir entre ellos. Tu sufrimiento no será en vano, murmuraba la voz del alma mientras la multitud se alzaba. Mientras la cruz era levantada en un acto cruel de gloria, Pedro, oculto entre las sombras, empezó a recordar momentos pasados, cuando la fe parecía indestructible. Un día en el que caminó sobre las aguas, sintiendo el poder del Salvador sosteniéndolo. Sin embargo, ahora la fragilidad de su creencia se hacía presente. Si mi maestro cae, ¿qué queda de mí? El silencio que lo rodeaba era ensordecedor y, en su pecho, el dilema de la fe personal se fusionaba con la traición colectiva. Allí, en el alto y árido suelo del Gólgota, los clavos eran más que herramientas de muerte. Eran la materialización del conflicto oscuro entre el sacrificio y la salvación. Al ser crucificado, la forma en que sus manos eran fijadas a la cruz hablaba de una entrega irrevocable. Cada golpe del martillo resonaba en la tierra, un retumbar que desafiaba el cielo y la tierra. Por ellos, parecía resonar en su interior, por cada uno de ellos, mientras el sol comenzaba a ocultarse. La atmósfera se transformaba, volviéndose opresiva, hasta que todo parecía un símbolo. Las sombras danzaban en las piedras como fantasmas de futuros no escritos. Era un símbolo de culpa, de esperanza, y aún de dolor. Los que se atrevían a escudriñar su rostro crucificado buscaban respuestas en su ser. Los fariseos, boquiabiertos y triunfantes, pensaban que el fin había llegado. Pero en el corazón de Jesús, mientras su humanidad se desvanecía en agonía, una profundidad desconocida empezaba a surgir. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, resonó en su alma mientras sus ojos se cerraban lentamente ante la realidad de la muerte. Era un grito de amor, llamando a la redención aún en su agonía. María observaba con un dolor escalofriante, un amor maternal desgarrada por la fatalidad del sacrificio. Las palabras de Simeón vuelta a su mente, una espada atravesará tu alma. Y ella comprendió el profundo significado de su sufrimiento. Había algo más allá de la pérdida, había luz en la devoción y el amor que colmaba el sacrificio. Las horas pasaban y la oscuridad absorbía todo lo que una vez fue familiar. El cielo se tornaba en un manto de luto, y las nubes arremolinadas simbolizaban la conmoción del universo ante el sacrificio de un inocente. En el profundo abismo de su dolor, cada respiración se convertía en una pregunta. ¿Cuánto sería suficiente? Y en medio de la oscuridad emergió una conciencia necesaria: la muerte no tiene la última palabra. Y el amor nunca se extingue. En su último suspiro, cuando el mundo pareció detenerse, la tierra tembló como si el mismo cosmos estuviera tomando un aliento colectivo. Algo que iba más allá de la muerte comenzaba a revelarse. Jesús, en su agonía, había plantado una semilla de esperanza, y en la caída del sol, un nuevo misterio brotaba. Todo lo que creías saber sobre el final, tal vez no sea más que un nuevo comienzo. El viento soplaba helado a través de las rocas del Gólgota, llevando consigo ecos de lamentos y murmullos entre los espectadores. El silencio se había vuelto un peso palpable, uno que aplastaba los corazones de quienes observaban, incluidos los más cercanos a Jesús, aquellos que habían caminado con él y compartido su misión. Entre ellos se encontraba Juan, el amado, cuya esperanza había comenzado a desvanecerse como el último destello del sol que se sumergía en el horizonte. Con los ojos vidriosos, Juan buscó refugio en su memoria, recordando aquellos momentos de amor, iluminados por la alegría de la enseñanza y la compañía del Maestro.
¿Dónde está esa luz ahora?, se preguntaba mientras el cuerpo de Jesús pendía, inerte y desgarrado por el sufrimiento. En su mente resonaba una profecía antigua, palabras que hablaban de un Redentor que se ofrecería como cordero ante los sacrificios del pueblo. Esto no puede ser el final, pensaba con fervor, buscando una chispa de esperanza entre la oscuridad. Mientras tanto, en el corazón de la multitud, algunos comenzaban a cuestionar la decisión que habían tomado. Un hombre se apartó del grupo, su rostro reflejaba confusión y remordimiento. Zacarías, un miembro de los fariseos, se sintió abrumado cuando recordó las enseñanzas del rabí sobre la compasión, el perdón y la redención. Pero, ¿y si vivimos en el error?, su voz interior gritaba, mientras observaba las manos clavadas, simbolizando la humillación de un inocente. ¿Acaso todo lo que hemos creído es vano? Desde un rincón, las mujeres que habían seguido a Jesús se abrazaban, compartiendo su dolor y la angustia de perder a un amigo, a un hijo, a un Salvador. Una de ellas, Marta, se llenaba de angustia mientras su mente danzaba entre la esperanza y la desesperación. El Mesías no puede caer. Después de todo lo que ha hecho, ¿cómo es posible que el dolor haya triunfado? Las palabras de su pensamiento eran un reto a la fe que había sostenido por tanto tiempo. Sin embargo, a la altura de la cruz, la figura de Jesús, aunque desgastada, no se desmoronaba. En su ser había una paz extraña, algo que desafiaba cualquier lógica terrenal. Mientras agonizaba, sus pensamientos giraban en torno a la redención de su pueblo. Se sentía el vínculo inexplicable entre su sacrificio y la promesa de la restauración, como un hilo dorado que tejía el dolor y el propósito. Tu reino no es de este mundo, resonaba en su espíritu, y con cada conflicto dentro de su ser, surgía un nuevo sentido de claridad. Cuando finalmente exhaló, el eco de sus palabras, está consumado, fue como un trueno que retumbó en los corazones de quienes estaban cerca, y también en el espacio vacío del cosmos. La tierra tembló nuevamente, como si la creación misma estuviera respondiendo al sacrificio. Y en ese instante, el sol perdió su luz, como si el cielo también llorase, uniendo sus lamentos a los de aquellos que se quedaron. María cerró los ojos con cada latido, reconociendo que lo conocido se había transformado en lo desconocido. Ese profundo abismo de dolor se convertía en un terreno fértil para nuevos comienzos, cada lágrima una semilla que podía dar fruto. En ese momento de intensa tristeza, comprendió que su hijo había sido la antorcha en medio de la oscuridad. El sacrificio era algo que no podía comprender por completo, y una pregunta inquietante reverberaba en su alma. ¿Qué vendrá después de esto? A medida que la noche se cierne sobre el Gólgota, un nuevo misterio se revelaba en todo su esplendor. Aún hay razones por descubrir, verdades que esperan ser reveladas en el silencio de la noche, donde la muerte no es el final, sino solo el comienzo de un nuevo viaje. El silencio de la noche se hizo casi ensordecedor tras la muerte de Jesús. Los caracteres humanos, desgastados por el dolor, comenzaban a disolverse en la oscuridad, como sombras echadas por una llama que se apaga. Juan permanecía allí, paralizado, observando cómo la muerte se adueñaba de todo. Su mente no podía dejar de girar en torno a las palabras que había escuchado de los profetas: por sus heridas, seremos sanados. La contradicción lo asediaba. Como podía la muerte de su maestro ofrecer esperanza, el viento comenzó a murmurar nuevamente, llevando consigo fragmentos de conversación entre aquellos que aún se atrevían a permanecer. Un grupo de romanos, con miradas curiosas, se preguntaba entre sí, ¿qué habrían ganado con la crucifixión? Uno de ellos, con armadura brillando bajo la luz apagada de las estrellas, reflexionó en voz alta: ¿acaso no ha sido este hombre más que un loco? No veo su poder. Las palabras resonaban en la mente de Juan, y la angustia se transformó en una necesidad de respuesta. Había oído que muchas cosas sucedían más allá de lo tangible, en los corazones de los hombres. Zacarías, perdido en su propio tormento, llegó al lugar de la cruz, sintiendo el peso de su desesperación. La culpa le quemaba por dentro. ¿Por qué no le defendí?, murmuró para sí mismo, cuestionando su papel en este sufrimiento. En su momento de reflexión, un sutil brillo entre las piedras llamó su atención. Era una pequeña grieta en la roca, y en su interior, lo que parecía ser una flor. Una flor que crecía desafiante en un lugar donde todo indicaba que debía haber muerte. Un símbolo. Su mente se iluminó con esta renovada perspectiva: a través de la adversidad, también florece la vida. Mientras tanto, María continuaba abrazada en su propio lamento, luchando entre la esperanza y la desolación. Su corazón se llenaba de ecos de lo que había dicho el dentado y antiguo libro: y yo engendraré un nuevo pacto.
Pero, ¿cómo podría la pérdida de un hijo ser el génesis de algo nuevo? Las estrellas titilaban en el cielo oscuro, como si ellas mismas fueran testimonios de un viaje pendulando entre el bien y el mal, la tristeza y la alegría. Allí comenzó a entrever una verdad que le resultaba difícil de aceptar: el sacrificio podría ser el puente a una nueva realidad. Una mujer entre la multitud, María Magdalena, caminaba lentamente entre los espectadores, con los ojos llenos de lágrimas. Había visto milagros a través de sus propias manos, y a pesar del dolor, su interior palpitaba con recuerdos de amor y liberación. Sintió que, a raíz de esta tragedia, otras historias estaban por surgir, la historia de un nuevo comienzo. Nosotros fuimos testigos de su luz, ¿acaso hemos de permitir que esta luz se apague?, preguntó a las que estaban a su lado, impulsándolas a recordar las promesas. Mientras María Magdalena hablaba, un resplandor fugaz atravesó el cielo, como un rayo partiendo la oscuridad. Aquello fue instantáneo. Los corazones se estremecieron, y Zacarías se preguntó si sería un mensaje divino. A cada uno de ellos les era evidente que había una conexión entre el dolor y la esperanza que no podían desentrañar por completo. Pero todos compartían un sentimiento, como si en el aire cargado de tristeza una nueva posibilidad comenzara a gestarse. En la distante soledad del sepulcro que se preparaba, un susurro menospreciado y como inalcanzable se gestaba en la calma. La muerte no ha tenido la última palabra, resonaba en los corazones que permanecían alertas a una revelación aún no manifestada. En el eco de sus pensamientos, el misterio permanecía: ¿qué sería aquello que se alzaría de las cenizas de esta triste despedida y cómo reescribiría su futuro? Una singular pregunta surcó sus mentes, entrelazándose con la incertidumbre: ¿estaremos nosotros preparados para recibir lo que viene? La noche siguió avanzando, cargada de enigmas por desvelar, y todos, conectados en el dolor, comenzaron a vislumbrar que quizás lo que esperaban era más que un final, era el cumplimiento de un propósito aún oculto en la esencia del sacrificio. La incertidumbre de aquella noche evolucionó en un magma de emociones entre los seguidores de Jesús. Cada rostro reflejaba la profunda tristeza y la confusión que reinaban en sus corazones. Juan, tratando de encontrar algún consuelo, miró a su alrededor, notando cómo los rostros demacrados buscaban respuestas en la penumbra, como si el alba pudiera traer claridad a su caos interior. ¿Qué haremos ahora?, susurró, más para sí mismo que para los demás, buscando aferrarse a una esperanza perdida. María Magdalena, sintiendo la gravedad de sus palabras, se acercó a Juan y dijo: «Aún estamos vivos, Juan. Lo que compartimos con él no puede morir en esta oscuridad». Su voz resonó con una autoridad y ternura que llamó la atención de los presentes. La intuición surgiendo en sus palabras parecía iluminar un pequeño rincón de la noche. Él nos enseñó el poder del amor. Si su sacrificio es el fin, entonces el amor es solo un eco en la distancia. Pero sabemos que es más que eso. Las palomas, que instintivamente habían buscado refugio durante la agitación, comenzaron a regresar. Sus suaves alas rompían el silencio como un canto de esperanza. María miró al cielo, donde las estrellas parecían parpadear con una inusitada fuerza. Quizás debamos mirar hacia el futuro, no con el dolor ciego del luto, sino con la promesa que Él nos dejó. No hay un significado escondido detrás de su sufrimiento. En ese instante, una figura del pasado emergió en la mente de Zacarías, el profeta Isaías, cuyas palabras reverberaban en su memoria: el que fue herido por nuestras transgresiones, y molido por nuestros pecados. La comprensión comenzó a ahondar en él. Si esas palabras eran verdad, ¿lo que parecía una derrota sería en realidad el camino hacia la redención? El sacrificio es el comienzo. A través de su muerte, quizás se abrirá una nueva senda para nosotros, reflexionó en voz alta. Dando un paso hacia el grupo, la multitud comenzó a murmurar entre ellos, compartiendo fragmentos de enseñanzas y recuerdos, conectando las enseñanzas de su maestro con las historias de su vida. En medio del dolor, se gestaba una chispa. Las dudas se convirtieron en preguntas que llenaban el aire como el suave perfume de las flores que desafiaban al frío. María, aún envuelta en su duelo, sintió que su propio ser se agitaba con el entendimiento de lo crucial. El nuevo pacto no se produce desde la ausencia, sino desde el amor que jamás se apaga. Debemos compartir lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido de él. Quizá el legado no muera, sino que se multiplique. Una sombra pasó rápidamente por sus mentes, como un viento de susurros. El eco de las palabras de Jesús acerca de la resurrección resonaba con fuerza. Él nos prometió que volvería, recordó Juan de pronto, una mezcla de asombro y duda en su voz. Pero, ¿cómo podremos creyéndolo en este momento de desolación?
Con ese pensamiento, la atmósfera cambió y el murmullo se volvió un coro incesante. Todos se unieron a la llamada, como si su voz colectiva pudiera romper las cadenas del dolor. Somos sus testigos. No solo de su muerte, sino de su vida, clamó María Magdalena. No permitiremos que su mensaje se pierda en las sombras. Esto no es solo el fin, es el momento de luchar por lo que Él nos dio. A medida que las sombras parecían abarcarlo todo, la luz de la esperanza comenzó a brillar en sus corazones. Entre ellos se forjó un entendimiento profundo. Lo que había ocurrido en la cruz no era la culminación de su relato sino el principio de algo que aún no podían reconocer, y mientras el viento soplaba a su alrededor, agitando la hierba y trayendo consigo el perfume de la tierra húmeda, un nuevo misterio emergía. La esperanza despertaba, pero ¿estarían realmente listos para el testimonio que estaba por llegar? La pregunta se instaló en cada mente, como un viejo amigo que regresaba, recordándoles que el viaje apenas comenzaba. El silencio que envolvía al grupo empezó a desvanecerse, dando paso a un murmullo más firme. Las palabras de María resonaban con eco, como si pudieran convocar a los espíritus de aquellos que habían seguido a Jesús. El sentido de comunidad comenzó a reestructurarse, y aunque el miedo persistía, se intercambiaba por un ansia compartida de descubrir la verdad que había nacido en el sacrificio. Pedro, con su carácter intrépido, tomó la iniciativa. No podemos quedarnos aquí perdidos en nuestras conjeturas. Debemos encontrar el significado de su muerte. Tal vez en las Escrituras se encuentren las respuestas que buscamos. Su voz resonaba con determinación, y los demás comenzaron a asentir. Sintiendo que la búsqueda comenzaba a dar forma a sus miedos, algunos se separaron del grupo, avanzando con paso decidido hacia el hogar donde habían compartido tantas enseñanzas con su maestro. Las sombras que antes parecían atrapar sus corazones se convertían en pasadizos llenos de preguntas, una senda que deseaban recorrer juntos. En medio de la penumbra, las luces de sus lámparas comenzaron a parpadear como si fueran faros que guiaran el camino hacia la verdad. María Magdalena, sintiendo una poderosa fuerza en su interior, se concentró en la esencia de su mensaje. Él nos habló de ser la luz del mundo, recordó, mientras su mirada se perdía en el horizonte incierto. ¿Qué significa llevar esa luz en este momento oscuro? ¿Acaso su muerte no es también un llamado para nosotros a resplandecer en la tristeza? Las palabras de María vibraban en el aire. La idea de un legado viviente comenzó a germinar entre los que la escuchaban. De pronto, la imagen de Jesús en su crucifixión se transformó. Era más que un acto de dolor, era una encarnación de amor infinito, un llamado a trascender la vida y la muerte. Zacarías, con la voz entrecortada, añadió, así como el grano de trigo debe morir para dar fruto, su acto puede ser un símbolo de renacimiento. En ese susurro de comprensión, un destello de inspiración recorrió a los presentes. Las noches de estudio, las enseñanzas impartidas, se convirtieron en un lienzo de imágenes vivas. El sacrificio de Jesús empezaba a entenderse como un puente sobre el abismo de la desesperanza, conectando la experiencia humana con lo divino. Debemos ser como el grano, sugirió Felipe, dejar que nuestra historia muera, para que otra más rica y poderosa surja de sus cenizas. Juntos, comenzaron a recordar episodios de su vida compartida con Jesús, los milagros y las parábolas, los momentos de duda y de revelación. En cada recuerdo, el amor de su maestro se manifestaba con fuerza y claridad. Sin embargo, el dilema permanecía: ¿cómo podrían atestiguar algo que aún no había sido revelado? La incertidumbre, aunque atenuada, seguía latiendo en el fondo de sus almas. A medida que sus reflexiones tomaban forma, surgieron gestos de renovada confianza. Él nos prometió la llegada del Espíritu Santo, exclamó otro discípulo, cada vez más convencido de que la verdad estaba al alcance. La promesa no era solo un consuelo, sino un pacto de continuidad que superaría las barreras de la debilidad humana. La esperanza tomaba formas inesperadas en sus corazones. Mientras hablaban, la noche se tornaba más oscura, pero el grupo se aferraba a las luces de sus lámparas como símbolo del fuego que ardía en su interior. Aunque el futuro era incierto, el sentido de comunidad crecía. Un propósito palpaba en el aire, incluso más allá del dolor compartido. La búsqueda activa de lo que Jesús había dejado tras de sí. De repente, una brisa helada los envolvió, y sus corazones se detuvieron un instante. Algo anhelante parecía penetrarles, como si la tierra misma suspirara.